Por ejemplo, en el trabajo. ¿Sabe usted que las personas que más promueven no son las personas más capaces? Hay personas que son muy capaces, técnicamente u operacionalmente hablando, pero en liderazgo no son capaces. En relaciones no son capaces. En decisiones, en la toma de decisiones no son capaces. Me dijo una persona que está en mi iglesia, que tiene más de 10 años en el mismo puesto. Me dijo, estoy muy triste y enojado porque hace 2 años entró un muchacho y ya es mi jefe ahora. Fulano le dio el puesto que yo debía haber tenido. Y le dije, ¿y por qué crees que se lo dio? Y dice, porque es barbero. Porque se llevan bien, porque salen juntos, porque andan juntos y porque él habla con la gente. Y dice, pero yo me dedico a hacer mi trabajo. Le dije, ¿sabes cuál es tu problema? Que solo te dedicas a hacer tu trabajo y no haces relaciones en tu trabajo. ¿Y sabes cuál es la ventaja de él? Que se sabe relacionar. Y después me lo dijo, que fue a platicar con su jefe y le dijo, mira, te voy a decir algo, es que no me importa tanto. Para un puesto de jefe no me importa tanto que sepa o no. Lo que me importa es cómo se lleva, cómo se relaciona con las personas y que yo le vea que tiene liderazgo. Y a veces somos muy eficientes, a lo mejor operacionalmente, pero no somos capaces de tener buenas relaciones. Y mucha gente a veces fracasa porque no sabe relacionar. Y cuando no se sabe relacionar a las personas, pues entonces viene eso que llamo yo fracaso. Y el fracaso va a generar que la gente tenga situaciones en su vida difíciles. Quiero ya irme al pasaje, nada más quería comentar. Vean en el pasaje ustedes, porque es lo que yo quiero que ustedes y yo reflexionemos. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Miren, la gente fracasa por esas y otras razones más que yo les acabo de mencionar. Pero lo que yo quiero hoy en esta tarde enfatizar es ¿cómo podemos nosotros levantarnos del fracaso? ¿Cómo podemos nosotros dejar el fracaso? En primer lugar, aquí veo un principio. ¿Estamos de acuerdo que fracasaron los pescadores en ese momento? Bueno, ¿cuál es el primer principio para levantarme del fracaso? 1. Aprópiate de la presencia de Jesús. Número 1. Aprópiate de la presencia de Jesús. En otras palabras, deja que Jesucristo se suba ¿a dónde? A tu barca. Miren, el mar, simbólicamente hablando, y hasta nosotros lo representamos y hablamos, las tormentas de la vida. En mi vida hay una tormenta. Las aguas de mi mar están muy agitadas. ¿Ven ustedes qué significa el mar? Entonces, como significado podemos ver al mar como esas situaciones en la vida en la cual podemos ser probados. Y la barca, obviamente, en el mar, echada en el mar, significa la barca el lugar en donde yo voy depositando mi estabilidad o donde deposito mi esperanza. Y noten en ese sentido entonces, ¿qué podemos decir de este pasaje? Que en la medida que tú dejes que Cristo se suba a tu barca, tu fracaso va a comenzar a hacerse un éxito. Vean, dice Jesús, y estando la gente agolpada, se acercó a unos pescadores, se subió a una barca y le rogó y le dijo, aléjenme un poquito de las personas. Y entonces dice que los que tenían la barca lo alejaron un poquito. Aquí implica algo. Cuando yo digo que me voy a apropiar de la persona de Jesucristo o de la presencia de Jesús en mi vida, también quiero decir algo, que yo me voy a hacer corresponsable de esa decisión haciendo algo. Número 1, imponiendo todo lo que me pertenece a su servicio. Las cosas en el reino de Dios son diferentes a las cosas en el reino de los hombres. Miren, en el reino de los hombres se nos dice
que los grandes se enseñorean de ¿quiénes? De los pequeños. Y que las personas que son gobernadores o que son autoridades se sirven. Pero Jesucristo dijo que el camino que te lleva al cielo es el camino que te lleva arriba es el camino que va por abajo. Y Jesucristo dijo, si en el mundo la gente se enseñorea, pero entre ustedes no va a ser así, sino que todo aquel que quiera ser grande entre ustedes tendrá que ser el servidor de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, ¿de qué se trata el reino de Dios y de qué se trata el reino de los hombres? El reino de los hombres se trata de ver quién saca más ventaja. En el reino de Dios se trata de que Dios bendiga y de que sus hijos también. Y aquí yo encuentro la siguiente situación. Los discípulos de Cristo le ponen a su servicio su barca. En otras palabras, todo lo que ellos tenían. ¿Qué era lo que tenían? Nada más su barca. ¿Qué significaba su barca para ellos? Era su herramienta de trabajo. Su lugar. Era también no solamente su herramienta de trabajo, era sus bienes, ¿no? Su sustento también. Fíjense, sustento, bienes, herramientas, todo lo que significaba la barca. La barca fue hecha para que estén en ella y puedan trabajar. Jamás se planeó una barca para que fuera un púlpito. Pero Cristo cambió las cosas y les dijo, ¿saben qué? Esto que fue hecho quiero que me lo presten. Pónganmelo a mi servicio, ¿pueden? ¿Y ellos qué hicieron? Lo hicieron. ¿Cómo va el orden de Dios para levantarnos del fracaso? Número uno, deja que Cristo se suba a tu barca y pon al servicio de Dios tus talentos, tus bienes o todo lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes? Recuerda que aunque parezca que es poquito, como mucha gente dice, pero ¿yo qué le puedo dar a Dios? Si yo ni tengo nada, yo ni trabajo, todo depende del alimento, el sustento de mi esposo. ¿Yo qué puedo hacer si yo no estudié? ¿Yo qué puedo hacer si vivo en un lugar donde pues no hay mucha gente? Y a veces nos ponemos nosotros barreras. Pero recuerda que lo poco en la mano de Dios es mucho. Nótalo, con una sola varita, ¿qué hizo Dios? ¿No abrió un mar completo? ¿Qué hizo Dios con una quijada de un burro o de un buey? ¿Qué hizo? Libertó. ¿Qué hizo Dios con unos cántaros y con unas teas? También derrotó todo un ejército. Dios puede hacer y puede usar lo que a ti te parece mínimo, pero que lo pones de todo corazón. En otras palabras, ¿te sientes fracasado? Mira, Cristo arriba de tu barca hará la diferencia. Cristo arriba de tu barca va a hacer la diferencia. A lo mejor has estado mucho tiempo de tu vida queriendo pescar por ti mismo, porque eres talentoso, ¿no? Pero el talento nunca es suficiente, porque eres experto. Es más, estudiaste sociología, comunicación, psicología, licenciatura en derecho, no sé, lo que hayas. A veces nuestras carreras y nuestros logros lo único que nos sirven son de barreras y de obstáculos para creer y para dejar que Cristo se suba en nuestra barca. Una señora me dijo, yo he estado hablando a mi esposo, y los 10 años que le he estado hablando a mi esposo tiene un argumento. Dice, yo no creo en Dios porque yo me tuve que labrar mi propia fortuna y mi camino. Y le dice que eso lo dijo hace como 7 años. Y le dijo ella, ten cuidado, no digas eso, porque aunque Dios no va a obrar así, puede pasar algo que te muestre el poder de Dios. Se fueron a la playa, el señor se tomó unas cervezas, la señora se metió a la habitación y los hijos de él estaban jugando a la orilla y estaba el mar con bandera roja. No se dieron cuenta de la bandera y el mar se empezó a llevar a los niños. Y entonces se levanta en su borrachera el señor y queriendo salvar a sus hijos se mete, y ya no había 2 que se estaban ahogando. Ahora, ¿cuántos creen que eran?
3. Y había ahí unas personas. La hermana dice, yo creo que eran como ángeles, porque eran unos americanos grandotes. Eran 2, se metieron. Lo sacaron a él y sacaron a los niños. Los niños salieron conscientes. El señor, como iba borracho y todo, salió todo inconsciente. Y cuando después de 20 minutos de estarlo reavivando, se levantó y lloraba por sus hijos y le gritaba, se murieron. Porque lo último que vio él en el mar, dice, es que vio a sus hijos cómo se los llevaba el agua. Y sí es cierto, la señora lo único que vio es que ya estaban ahogando 3, y en lo que ella corrió, pues ya vio que unas personas lo sacaron. Fue el mismo día que él declaró que él no creía en Dios y que él era el dueño de su propio querer. Hay mucha gente que vive su vida fracasada porque quiere.